Carolina, ¿cuál es el índice que está dando ahora la medición que hace habitualmente FADA? El índice de este trimestre es de 65,4%, muy similar a lo que fue el trimestre anterior que reflejamos, que fue el de junio, y con bastante diferencias con el trimestre de septiembre de 2015, es decir, el mismo trimestre del año pasado, donde teníamos 28 puntos por encima, que obviamente esta gran diferencia se debe a la eliminación de derechos de exportación, de restricciones a la exportación y además la modificación del tipo de cambio. ¿Qué es lo que este índice le está diciendo hoy por hoy al productor agropecuario? Este índice en general, mirados todos los cultivos juntos, muestran una buena salud y optimismo para los productores. De hecho, esto refleja también algo que nosotros muchas veces mencionamos, que es que cuando el productor ve una buena perspectiva económica y de márgenes, comienza a invertir. Los números del INDEC de maquinaria agrícola, por ejemplo, hoy reflejan que han aumentado las ventas de este tipo de insumos que son para los productores, como son las maquinarias, e igualmente el fertilizante, el Ministerio de Agroindustria y Fertilizar, que son las entidades que los miden, muestran que han subido las ventas de este tipo de insumos, ya que el productor está viendo buenas perspectivas futuras para la producción. ¿Se está viendo algún cambio en la generación de empleo también frente a este escenario positivo? Tal cual, o sea, hay dos cambios que vienen de la mano fundamentalmente con la generación de empleo. En primer lugar, el tema de la producción primaria. En el caso del maíz, nosotros que desde FADA hemos trabajado mucho en la generación de empleo de la cadena de valor del maíz, se esperan, que esto lo tenemos dentro de nuestro termómetro del campo, aumentos de superficie sembrada de maíz entre el 20 y el 30%. Más allá de la generación de empleo que se da por la producción primaria, sabemos que la cadena de valor que genera como base el maíz es gigante y es una de las mayores generadoras de empleo. Dadas las perspectivas que hoy se tienen con respecto a este cultivo, además los productores están mirando nuevas iniciativas de inversión para industrializar este maíz. Más lejos están de los puertos los productores, más miran este tipo de producciones para industrializar y obviamente generar empleo en las localidades del interior. Me estabas ahí dando un dato que tiene que ver con el termómetro del campo, otra de las herramientas que brinda FADA. ¿Qué otras cosas nos está diciendo hoy por hoy ese termómetro? Bueno, una de las cosas que todavía seguimos teniendo en rojo es el tema de los costos interanuales. Veníamos con un aumento importante que se sigue reflejando en el termómetro, que habla de un 45% de aumentos de costos interanuales. Y otra cosa a destacar de ese rojo es el trigo, que lamentablemente no se termina de acomodar. Todavía lo tenemos con un precio bajo a nivel internacional y más bajo aún a nivel local. Hoy el trigo mide el 80% de su precio teórico y todavía no podemos darnos el gusto de decir, bueno, se acomodó el cultivo del trigo también, igual que como está hoy el maíz y el girasol. Igualmente, en el caso de los amarillos, de los casos intermedios que tenemos en el termómetro, la renta que sigue teniendo el campo en manos del Estado, que como decíamos el 65,4%, sigue siendo un número elevado si lo miramos en comparación con otros sectores de la economía, que son en promedio 40-45%. Por eso es que decimos, ha bajado, ya no es el número que reflejábamos antes, 90 y pico, encima de 90 generalmente, pero sí sigue teniendo un número más elevado que el resto de la economía. Y como decíamos, una de las principales cosas en verde es el maíz, que se estima un área sembrada cada vez más elevada, 20-30% para la próxima campaña, y un resultado económico en general bueno, que como decíamos antes, refleja optimismo y buena salud para los productores.